Buenos días, mi nombre es Andrea Tavera y junto a mi compañera Ana Lucía Jaimes, estudiantes de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, el día de hoy queremos compartir con ustedes una breve reflexión sobre el libro titulado Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Hemos titulado esta reflexión como El laberinto de la mente, un análisis sobre la historia de Daniel. En él, Bonet narra una experiencia dolorosa de su vida, que se trata del suicidio de su hijo Daniel, un joven de 28 años con una gran sensibilidad artística y con un diagnóstico complejo de salud mental. A lo largo de las páginas intenta combinar la memoria íntima con la reflexión existencial, dando voz al duelo materno y cuestionando también el papel de los profesionales en salud. Desde la psicología, esta obra es una fuente valiosa para comprender la vivencia del duelo, el estigma sobre el suicidio y la búsqueda de sentido tras una pérdida. De allí hemos extraído algunos fragmentos que vamos a analizar en los próximos minutos. La historia de Daniel, como ya lo dijimos, es narrada por su madre, un testimonio que nos obliga a reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud mental. En este relato podemos analizar críticamente varios temas, entre ellos la necesidad de un diagnóstico acertado, la discriminación que pueden enfrentar las personas con enfermedades psiquiátricas y los errores que pueden surgir de las intervenciones clínicas. En este capítulo abordaremos la importancia de un diagnóstico acertado, en el cual el libro enfatiza la relevancia de un diagnóstico correcto y completo, el cual es crucial para un tratamiento efectivo y así poder evitar consecuencias fatales. En un primer fragmento, abro comillas, tratando de conocer qué pasaba en la cabeza de Daniel en sus últimos días, vamos a Nueva York, donde la médico que lo atendió en el último mes era una mujer joven de ademanes suaves, que nos recibe con evidente nerviosismo, tiene miedo tal vez de enfrentarse a unos padres iracundos, a una demanda en el peor de los casos. Podría ser así, ya que allí mismo nos enteramos de que le aconsejó de disminuir la dosis de un antipsicótico, aunque nunca pidió la historia clínica de su paciente ni sabía cuál era su diagnóstico. Desde una mirada psicológica, podemos evidenciar la importancia que tenemos como profesionales de la salud en conocer la historia clínica de nuestros pacientes y de la importancia de su diagnóstico. Bueno, en este fragmento podemos observar de forma directa la negligencia médica y la decisión de un profesional de la salud en alterar la medicación de Daniel sin tener un previo conocimiento de la historia clínica ni de su diagnóstico. Es lo que se considera una omisión grave en el campo de la salud mental. Desde una perspectiva psicológica, esto representa un fallo crítico en el proceso de evaluación y tratamiento. La falta de un diagnóstico preciso junto con la intervención incorrecta puede agravar la condición del paciente, poniendo en riesgo su vida, su bienestar y su integridad. Segundo fragmento. La noticia que se trata de un suicidio hace que muchos bajen la voz como si estuvieran oyendo hablar de un delito o de un pecado. Un pariente me llama para decirme que siente mucho lo del accidente. Yo, un tanto envalentonada por el dolor, no paso por alto el término que soslaya la verdad. No fue un accidente, digo. Entonces la voz del otro lado reacciona y pregunta si al caso no lo atropelló un carro. Daniel se suicidó, digo. Un silencio, alguien evidentemente ha mentido a mi pariente. Un hombre mayor, religioso, intolerante. Qué cosa más rara. Dice con torpeza, da unas condolencias confusas y cuelga. Desde un análisis psicológico podemos evidenciar el estigma social que atribuye al suicidio y la necesidad de validación del duelo. La autora en este fragmento se enfrenta a la incomodidad de los demás que bajan la voz y evitan la palabra suicidio como si fuera un tabú. La reacción de su pariente, la mentira, el silencio incómodo y las condolencias confusas demuestran la dificultad de la sociedad para enfrentar ese tipo de pérdidas, lo que a menudo deja a las familias con un sentimiento de soledad y una falta de apoyo genuino. Errores y consecuencias de las intervenciones clínicas. La historia de Daniel evidencia cómo las fallas en el sistema clínico y la falta de empatía de los profesionales pueden tener consecuencias devastadoras. En este fragmento, abro comillas, sé que tenía miedo de su futuro, del alcance de su enfermedad, de la escasez, miedo a su propia potencia y al reconocimiento que lo comprometía como un talento que no estaba seguro de poseer, que tendía a castigarse, a desmeritarse, a minimizar el reconocimiento que otros le hacían. Bueno, desde un análisis psicológico, aquí se describen las profundas inseguridades y la baja autoestima de Daniel, evidenciando el concepto de autopercepción y autoeficacia, el miedo a su propia potencia y a un talento que no estaba seguro de poseer. También puede vincularse al síndrome del impostor, donde la persona duda de sus logros y tiene un miedo persistente a ser descubierto como un fraude.
Otro de los fragmentos que llamó nuestra atención es el que dice lo siguiente: la fotografía, qué paradoja, recupera y mata. Muy pronto esas 20 o 30 fotografías se tragarán al ser vivo, y habrá un día en el que ya nadie sobre la tierra recordará a Daniel a través de una imagen móvil cambiante. Entonces será apenas alguien señalado por un índice, con una pregunta: ¿y este quién es? Y la respuesta necesariamente será plana, simple, esquemática, un mero dato o una anécdota. Página 23. Notamos que en este texto la autora aborda la complejidad de la memoria y el recuerdo. Psicológicamente ella está lidiando con el miedo a que la identidad de su hijo se desvanezca y se convierta en una anécdota sin profundidad emocional. Su preocupación radica en que la memoria se simplifique, perdiendo así la riqueza y la complejidad de lo que era la persona real. Y finalmente elegimos este último fragmento teniendo en cuenta que la autora intenta finalizar el contenido de su libro con un concepto psicológico de búsqueda de sentido y resignificación. Ahora pues, he tratado de darle a tu vida, a tu muerte y a mi pena un sentido. Otros levantan monumentos, graban lápidas. Yo he vuelto a parirte, con el mismo dolor, para que vivas un poco más, para que no desaparezcas de la memoria. Y lo he hecho con palabras, porque ellas, que son móviles, que hablan siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces de tumba. Página 88. A diferencia del dolor pasivo, en este caso la autora canaliza su pena a través de la escritura, tratando de construir un significado, transformando su experiencia traumática en algo trascendente. Esta acción no solamente es un acto de memoria, sino un proceso terapéutico que le permite a ella darle un lugar a la muerte de su hijo. Para concluir acerca de la historia de Daniel, se puede decir que no está lejos de ser una tragedia personal o familiar. Es un llamado de atención ya que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos los profesionales de la salud, la necesidad de un cambio social para combatir el estigma y la importancia de ofrecer un apoyo genuino y completo a quienes luchan con enfermedades mentales y a sus familias. Y ya para finalizar les presentamos pues la referencia bibliográfica del libro y agradecemos el haber llegado hasta acá.